Eso iba a Si ahora preguntar comenzamos, si uno podía fumar. sí, no hay problema. Sí. Bien, hola a todos y todas. Ediciones Escaparate le da la bienvenida a esta actividad virtual de presentación del libro Belén de Zárraga, Crónica de un torbellino libertario por América Latina. Mi nombre es Javier González y estaré a cargo de la moderación de la actividad. Habíamos estado un poco ausentes, nos habíamos tomado un tiempo y ahora retomamos de nuevo con las presentaciones de los libros desde la editorial Escaparate. En esta ocasión nos acompañan Julia Antivilo Peña, que es la autora del libro, y dos comentaristas, que es Gina Nostroza Retamal y Marta Morales Peña, que vamos a estar presentando a medida que vayamos avanzando en esta actividad. La modalidad consiste en que cada una de las comentaristas realice una presentación de unos 10 minutos, 10 a 15 minutos, la que yo ahí voy a estar también cronometrando, vamos a estar, pero también que se sientan en la libertad de poder comentar y tomarse ese tiempo que hemos nosotros aquí asignado para esta presentación. Y finalmente, después de los comentarios de Gina y de Marta, se le da el paso también ahí a Julia para que pueda comentarnos todo ese proceso de la construcción de su libro. Y para quienes nos están viendo por nuestra señal de Facebook, les comento que pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas en el chat, las que al final de la actividad van a ser leídas y planteadas en el panel. También les indico que deben agregar a quienes van a estar dirigidas también estos comentarios o estas preguntas para después proceder al final de la presentación en eh, dejarles el comentario y la pregunta a cada una de nuestras invitadas. Uno de los avisos que siempre pasamos también es que nuestras redes sociales son las siguientes: Ediciones de Escaparate, nos pueden encontrar como Ediciones de Escaparates en Facebook y en Instagram, además también de nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar todas las grabaciones de las presentaciones que hemos estado realizando. Si bien ahora nosotros lo hacemos en vivo por nuestro canal de Facebook, pero para personas que muchas veces no tienen Facebook y quieren también ver las presentaciones de los libros, aunque sea de forma diferida, también después se sube a nuestro canal de YouTube, ya sea hoy día en la noche o mañana temprano, van a encontrar esta presentación en nuestro canal de YouTube. Esta presentación y también están alojadas las presentaciones que hemos venido realizando este 2022. Y si desean adquirir algún ejemplar de este libro, lo pueden hacer escribiendo al correo edicionesescaparate1@gmail.com. Voy a repetir: edicionesescaparate1@gmail.com. Ahí escriben a ese correo y van a coordinar la compra y la entrega, el despacho de un ejemplar de este texto. Y sin nada más que agregar, vamos a dar comienzo a la actividad y nuestra primera invitada es Gina Nostroza. Ella es doctora en Historia con mención en Historia de Chile de la Universidad de Chile, también magíster en Historia por la Universidad de Concepción y diplomada en Género, Desarrollo y Planificación de la Universidad de Chile. También es coordinadora en la zona sur de Concepción de la Red de Historiadoras Feministas. Una de sus publicaciones eh, es que ella es coautora del libro Históricas, Movimientos Feministas y de Mujeres en Chile entre 1850 y 2020, editado por Ediciones LOM y publicado este año 2021. Esa es una de las publicaciones que ha hecho Gina Nostroza, mencionamos solo esa, pero tiene otra gran también ahí trabajo en este campo de estudio. Así que dejamos a ustedes con Gina para que pueda hacer su comentario. Bienvenida, Gina, a esta presentación. Gracias, Javier. Buenas tardes a todas, todos y todes. Estoy muy agradecida que me hayan invitado a primero leer el libro, acceder y ser presentadora. Yo creo que es un gran honor y que hubiera partido desde Concepción, desde el sur, de esta editorial que lleva varios años produciendo, distribuyendo el conocimiento tanto local, regional, nacional e internacional también. Voy a partir leyendo algunas partes para
pensando en el tiempo. Voy a estar leyendo una pantalla en algunos momentos. Y quiero partir con lo que, porque cuando uno lee, sobre todo historias o ensayos de otras mujeres, y más bien en clave feminista, uno no se abstrae y no hay esa división del sujeto-objeto, se involucra en esa lectura, en ese texto, y va viendo, en este caso, el comentario y cómo va un texto que va en contrapunto entre la autora y a quien se investiga. Entonces quiero partir. Las feministas somos porfiadas, insumisas. Un ejemplo fue Belén de Zárraga. Durante toda su vida y trayectoria como pensadora, oradora, luchadora, educadora, pues cuando adquirimos voz nos hacemos audibles. Con su discurso, tanto librepensadora, anticlerical, feminista, se convirtió en un problema para la sociedad tradicional conservadora, para esa sociedad autoritaria y patriarcal, tanto más allá del océano, en el continente europeo, como en América Latina, e incluso en las tierras chilenas. Dice Sara Ahmed, una pensadora británica australiana, que me gusta mucho su frase, que es contemporánea para hablar desde ahora, pero también para la historia es posible situarla. Abre comillas, nos convertimos en un problema cuando describimos un problema. Y este problema pueden ser muchos, y esta forma de hacer historia trae problemas, porque trae voces diferentes, una historia diferente que contar, y justamente pone en entredicho ideologías, pensamientos, identidades. Por el otro lado está Julia Antivilo Peña, en su porfía por pesquisar, buscar las huellas dejadas por Belén de Zárraga en diferentes lugares, interpelar, insistir en el rescate de archivos, preguntarles a ellos, acción propia de una labor investigativa crítica y feminista, en un afán de visibilizar a aquellas pioneras. Y hoy, como siempre, necesitamos citar a esas pioneras, sean de nuestro territorio como de otros lares, pues siempre antes hubo otras, como dice un libro de acá de Concepción, y recuerdo a Ivette Malverde, que ya nos dejó, y a Patricia Pinto y María Teresa Edo, que escribieron este libro sobre pioneras de mujeres en Concepción. Citarnos nosotras, las que escribimos, también lo necesitamos, las que estamos investigando, y lo necesitamos para existir. Julia, desde su calidad de historiadora, pedagoga, curadora y activista, performancera feminista, eso me encantó, ese performancera no lo había leído y lo tomé de cómo se presenta ella en su libro, nos indica que este libro es un ensayo. Yo creo que ahí es más que un ensayo. Hay un trabajo historiográfico de fuentes primarias, fuentes también secundarias, y una pesquisa minuciosa por la cual parte la primera etapa del libro, que nos sumerge en ese trabajo que muchas veces no se nombra, el trabajo de historiadoras y también de antropólogas y otras cientistas sociales o del mundo, incluso de la pedagogía más alternativa. El buscar las pistas. Investigar significa buscar huellas que de repente trae frustración porque no se las encuentra. Entonces, desde ese primer paso para mí hay una búsqueda, hay un trabajo de archivo, y entonces yo le colocaría que no es un ensayo, es mucho más que eso. Es un trabajo de investigación en que se relata y se conecta fuentes, y también se argumenta desde la teoría feminista, de los feminismos que ella menciona muy bien más adelante, que voy a nombrar. Años, dice, dedicada a buscar estos libros, a buscar archivos en otros países, buscar otras investigaciones más actualizadas, porque no es Belén de Zárraga que aparece recién, ella ya había estado inmersa en este trabajo en un anterior libro con Luis Vitale, hace años atrás. Entonces era la pesquisa de qué faltaba, de las voces, de ponerlo en contexto con América Latina y Chile. Indica la autora que el libro se constituye en 4 partes: la reconstrucción de la vida en España de Belén, después de todo su pensamiento, que es múltiple, y muchas veces uno ha leído sobre ella y tratan de ubicarla, posicionarla desde un lugar, y creo que ese es el gran error, sobre todo de personas que están en otros contextos históricos.
decir que no, era libre pensadora, era anticlerical, no, era más una feminista, era más una socialista. Yo creo que hay que ver el periodo, ese periodo en que también los hombres, también los movimientos se ubican en más de una causa, y no podemos identificarlo como los parámetros del Chile o del mundo actual. Después pasa a los grandes rasgos, protagonismo social de todo lo que es el movimiento mujer y feminismo en Latinoamérica. Y eso hace justamente la justificación, la contextualización de qué momento son los que vive esta mujer que vivió entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, es decir, vivió en carne propia luchas, revoluciones, movimientos, pensamientos, ideologías, lecturas compartidas de diferente cuño. Y eso pasa a algunas personas nada más, y además estar inserta en eso, moverse de un territorio a otro, viajar, una mujer que viajara de un continente a otro, hiciera conferencias, hablara, tomara la voz, llenara teatros, y fuera leída y escuchada, fuera leída en periódicos que eran de hombres también, no solo de mujeres. Entonces ese periodo no podemos contextualizarlo o con las premisas de la actualidad. Después, una tercera parte también habla de cómo este periplo que hace Belén de Zárraga en todo lo que es América Latina hasta llegar a Chile. Y finalmente hay una como digamos, el impacto, cómo influye esta avenida en 1913 de Belén de Zárraga a Chile, en el norte, en Valparaíso, en Santiago, pero principalmente en estas conferencias en el norte, donde estaba el salitre, estaba todo lo que significa un movimiento de lo que es los llamados obreros, que no son obreros, pero se lo habla de obreros del salitre, de este peonaje y de mujeres que estaban insertas también en diferentes trabajos independientes, cómo se van creando después, bajo el alero de ella y Teresa Flores y otras mujeres, los círculos, los centros Belén de Zárraga, cómo impactan, cómo también van este contrapunto, y eso es lo interesante, de que hay otro feminismo dando vuelta, no es solamente este que habla de un socialismo de sectores populares, sino que está ese feminismo de las clases medias, altas, de la élite, que podemos identificarlo como un feminismo más liberal, pero que se entrecruza también con las propuestas de los otros feminismos. Entonces, es un comienzo de siglo que le toca vivir en Chile a ella. No hay que olvidar, para mí, cuando comencé a leer más detalladamente a Belén de Zárraga, había una de las que me llamaba la atención, no el que perteneciera a la masonería, que ella ingresa en 1896, nos cuenta Julia, a una logia específica, sino en Valencia, sino esta que era incluida dentro del espiritismo, porque ella también pertenece a estos clubes espiritistas, fuera de ser anticlerical. Estas reuniones que se juntan no solamente mujeres para hablar de no solamente la tierra, sino lo del más allá, desde una mirada no clerical ni una mirada religiosa, sino justamente de una mirada que también pone el punto de la racionalidad al límite con lo que es lo espiritual y digamos las otras vías ocultas de la realidad. Leyó, y esto lo saco de mis propias lecturas, una mujer que hay que pensar que todas aquellas que son oradoras, escritoras o de la prensa, como fue ella periodista, siempre me hace el sentido qué lecturas tuvieron, a quienes leyeron en su periodo. Entonces, buscando, obviamente que hay lecturas múltiples que nos hablan de estos pensamientos que yo decía al comienzo, cómo ubicar o situar paralelamente. Podía leer a Madame Stel, podía leer a Gersan, pero también leía a Bakunin, leía a Kropotkin, Proudhon, a Lucie Michel, mi francés malo, pero esta revolucionaria francesa de lo que fue la Comuna de París, a Olympia Gouget, supo de ella, la mencionó en algunos escritos.
viajó, ella creo que uno de los elementos importantes, y me viene la imagen de la Flora Tristán, en otro periodo, esta viajera que traspasa, en ese caso por temas familiares, de un continente a otro, estuvo en América Latina, en México, Brasil, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Costa Rica, Perú, Guatemala, Panamá y finalmente en Chile. Todos esos recorridos en el libro salen con detalle, es decir, esos paseos, ahí situarse donde para mí fue también interesante ver dónde se situó mayormente, en qué sociedad se sintió más placentera. Y a través del libro puedo identificar que fue en Montevideo. Allí escribió, hizo ensayo, estuvo periódico, entonces desde ahí también se movió hacia los otros lugares de ida y vuelta. Compartió en Chile, hay que olvidar, con Teresa Flores, no la compañerita de Luis Emilio Recabarren, no aquella que se pelean los anarquistas y los comunistas, sino que aquella también periodista, aquella joven sindicalista que estuvo en la fundación del Partido Obrero Socialista, que fue compañera del otro gran líder, pero no fue aquella mujer de, justamente, me tocó un momento hablar este año sobre su figura en relación a todo lo que es el partido en sus orígenes. Entonces conoce y por tanto Belén de Zárraga viene a ser como una mentora también en su venida, y en los pocos escritos que hay y en el contrapunto, sobre todo en el diario que el Partido Obrero Socialista tenía, también vemos a Teresa Flores hablar junto a Belén de Zárraga. Hay un evento que no conocía y que es muy bueno en estos tiempos el que el feminismo se está usando tanto, todos se consideran feministas, hasta los partidos políticos basados y situados de la modernidad y en el patriarcalismo más fuerte, se plantean algunos que son feministas. Que el primer Congreso Internacional Feminista hubo en 1910 en Buenos Aires, el 18 de mayo, y ahí estuvo como presidenta Sara Justo y como vicepresidenta Belén de Zárraga. Entonces, desde ahí, desde ese centro, como no tengo tiempo para identificar, pero como las propuestas, si uno las leyera, hiciera ese ejercicio, ojalá en las clases de historia, en la educación secundaria chilena u otros lugares, nos daríamos cuenta que todavía algunas reivindicaciones están pendientes. Por ejemplo, estoy recordando, moral sexual igual para hombres y mujeres, educación para las mujeres, dejar que las mujeres sean esclavas, sumisas ante quién. Y aquí voy a darme, no sé cuánto llevo, me queda cuánto tiempo, por favor, Javier. Okay. No, dale, como unos 4 minutos, 5 minutos, no hay Ya, problema. Sí. es que no quiero dejar porque tomo de la página 44, abre comillas, de una de las frases que quiero rescatar de Belén de Zárraga, de las conferencias. Abre comillas, la mujer es el elemento importantísimo para el adelanto de los pueblos. Era necesario compartir con el hombre, su compañero, su hermano, mas no su señor. La sacrantísima misión de dignificar a los pueblos confiaba en que las nuevas sociedades a que aspiramos, la mujer debe formar el corazón de la humanidad, porque ha sido considerada hasta ahora solamente como una entidad necesaria para la continuación de la especie, o como un elemento disponible para la iglesia, una para dar hijos al cielo, otra para dar hombres. Yo le agregaría para la tierra. Entonces, en esta frase de 1913, de una de las conferencias que dio en Chile, podemos destacar esta idea de cómo la iglesia, considerada como el ente que realmente en América Latina concientizaba, socializaba, no solamente a las mujeres, sino a toda la familia, podía estar de ahí, más que el contrato, tal vez el contrato social de Luke, en el que divide lo privado y lo público. Acá teníamos una iglesia católica que decía qué había que hacer el hombre y la mujer, como la mujer era la procreadora de hijos y cómo estos hijos se convierten en hombres y mano de obra, pero a la vez también la iglesia dispone de cómo hacerlo, como esta misión que dignifica a los pueblos. En este caso también tenemos dentro de la frase que esta mujer dice debe formar el corazón de la humanidad. Tenemos que aspirar a que la mujer puede,
Pero esta idea del corazón de la humanidad, ¿a qué nos podría apelar? Dejaría abierta esa pregunta, no la quiero responder, porque también tiene que ver con discusiones actuales sobre las mujeres en la política y en lo público. Aquí están invitadas las mujeres hoy en día en la Convención Constitucional, en todos los cargos políticos, donde cuando se dice de repente que las mujeres son más tiernas, son más dueñas de casa, que administran mejor, son más sensibles, son más económicas, esta idea del corazón y el sentimiento, que pueden ser mejores que la forma de administrar la política más dura, racional y, digamos, principalmente masculina. Lo dejo abierto. Podemos ubicar solamente a Belén de Zárraga dentro de lo que es el mundo obrero, un discurso solamente dirigido a un sector social o solamente para las mujeres. Y aquí viene, a mí me interesa el tema de los matices de este feminismo y quiero destacar una frase que tomo del libro donde Julia habla de que son feminismos que se practicaron donde las latinoamericanas actuaron, y no del feminismo latinoamericano, pues presionaron desde varias vertientes como anarquismo, socialismo, libre pensamiento y liberalismo, algo que también es una discusión hasta la actualidad. Es decir, ¿hay un solo feminismo? No lo hay, nunca lo ha habido, una sola forma de comprender la realidad desde una teoría, sino que tienen las huellas también de otros pensamientos y por tanto toma opciones de clase, toma opciones de incluso de género, etaria, territoriales y de otros pensamientos que van a la par y que no obstruyen pensar desde un socialismo y un feminismo o de un anarquismo y un feminismo, y algo que hoy día las nuevas generaciones también entrecruzan, y hoy día podemos hablar también de lo interseccional para si hablamos desde lo decolonial o desde otras miradas. Entonces, no hay ese feminismo latinoamericano, sino que hay unas vertientes, y justamente Belén de Zárraga se inserta en un mundo en que estaba el feminismo obrero, ese relacionado con el mundo más popular, con la prensa, la Alborada, la Palanca, con lo que era Teresa Flores, pero también se me olvida Geria, del apellido Geria, y otras mujeres que fueron periodistas y que estaban en el norte, estaban también anteriormente en la Sociedad de Socorros Mutuos, porque también estaban aquellas mujeres de los círculos que se llamaban círculos de lecturas, o los clubes de señoras, que partían desde otras bases, pero hablaban de la mujer y el rol de las mujeres. Entonces, podemos hablar de feminismos también liberales y que estaban asentados, obviamente, en reivindicaciones más que tienen que ver con la educación y el acceso político, lo que va a ser después el sufragismo. Pero eso no quiere decir que las otras mujeres no estuvieran interesadas en ciertos derechos universales que eran ajenos y limitantes para todas las mujeres, sin clase social o condiciones socioeconómicas, si las queremos decir. Entonces, habría que preguntarse si en esos teatros que llenó la Belén de Zárraga hubo otras mujeres que no fueran solamente populares, si hubo de aquellas que sí se interesaron y que leyeron el diario y que fueron a estas grandes tertulias. Entonces, ahí viene una pregunta, la autonomía dentro del feminismo, ese feminismo que solamente habla sobre los derechos, de los derechos que hoy día podríamos decir humanos, de primera, segunda, tercera categoría, o también quiere transformar la sociedad en su conjunto, más allá de ese constructo más liberal, más republicano, sino que también habla de autonomía de los cuerpos, física, sexualmente. Cuando Belén de Zárraga habla de esto de la esclavitud de las mujeres, de una moral sexual diferenciada y que tiene que ser en igualdad para hombres y mujeres. Cuando habla también de los hijos ilegítimos, los hijos naturales. Y ahí en una sección lo nombro porque justamente esa palabra yo la aprendí con mi madre, que siempre nos dijo, yo fui hija natural, y uno no entendía qué significaba en Chile ser hija natural. Entonces, Belén de Zárraga habla, ¿por qué hay hijos naturales? La iglesia determina cuáles son los hijos e hijas que deben estar y cuáles no, y cuáles nacer o no nacer. El tema que no lo nombra dentro de los escritos que yo he leído y que he leído en este libro, pero advierto el tema del aborto, algo que también
hoy día se discute en nuestro país y que justamente no fue sancionado en el Congreso por no solamente las posturas de derecha, sino que también de centro izquierda, que cada vez parecen derecha. Entonces, esta Belén de Zárraga, que muy bien Julia nos hace ver estos vaivenes y estos encuentros y estas diversidades de feminismo, yo la resalto porque nos indica cómo desde antes viene esta forma diferenciada, y no solamente que quiero ubicar a esta mujer como feminista, también la puedo considerar que le habla al mundo liberal, del libre pensamiento, que no es lo mismo del liberal económico, que habla a los anticlericales, todo lo que significaba ir contra el progreso y esclavizar tanto principalmente a las mujeres piadosas en unas sociedades que eran tradicionales y además subdesarrolladas. Entonces, ¿cómo no recordarla también cuando se refiere al mundo que tiene que ver con el progreso, la educación, algo que también en la sociedad de socorro mutuo de las mujeres se planteaba? Las mujeres deben acceder, incluso a hablar en algunos relatos sobre la ciencia. La ciencia lleva al pensamiento que puede traer progreso, porque trae bienestar, y eso lo deben utilizar y manejar las mujeres, y no solamente la cocina y las artes y ser bailarina o cantante. Discusiones hasta el día de hoy. Quiero terminar, porque ya creo que pasé como bastante el tiempo, con lo último, que es cómo después de la ida de Belén de Zárraga de Chile en 1913, se mantuvieron algunos centros en honor a ella, pero al paso de los años esto fue decayendo. Y esa historia es interesante ver por qué los centros van decayendo a la vez que el movimiento obrero va tomando otras vertientes y representaciones dentro de las federaciones, como la FOCHI, que tiene que ver con un mundo que se disputa entre el anarquismo y el socialismo, y después ya no es el Partido Obrero Socialista, sino en 1922 el Partido ya Comunista, que vienen con, digamos, mandatos que vienen desde el extranjero. Entonces se van institucionalizando ciertos partidos y movimientos, y eso tiene que ver también con estas sociedades de socorros mutuos o centros, que ya pasan las personas ahí a tener o dobles militancias, o definitivamente tienen que optar por un movimiento, por un partido que representa a estos sectores marcadamente de las clases sociales en Chile. Entonces, bienvenido el libro, bienvenido este torbellino que nos trae Belén de Zárraga y que nos invita muy bien Julia en este librito, que además nos muestra a esta Belén de Zárraga pensando. ¿Qué pensará Belén de Zárraga? Bueno, compren el libro y así como lo tengo yo marcadito, léanlo. Gracias. Muchas gracias, Gina, por el comentario y también por las interrogantes y las preguntas que van dejando planteadas, que incluso después se pueden dialogar al final entre los comentarios que va a ir dejando la gente, preguntas que también, por eso paso también a recordar de que las personas que nos están viendo pueden ir dejando sus comentarios, pueden ir dejando sus preguntas para que las vayamos resolviendo al final. Y también ahí se pueden ir mezclando con estas interrogantes que va dejando Gina también en este comentario. Todos los comentarios estos siempre son bienvenidos para la persona que escribe los textos, porque tiene una mirada incluso de ahí, desde fuera. Así que para continuar con esta ronda de comentarios, vamos a dejar a Marta Morales Peña. Ella es profesora de español y escritora, con diploma en género, desarrollo y políticas públicas. A lo largo de su trayectoria desarrolló también importantes tareas en el ámbito de la docencia, la cultura y la investigación. Colaboradora también del programa multidisciplinario de género de la Universidad de Concepción, desde donde desarrolla relatorías e investigaciones en el ámbito de género y patrimonio. Y también como escritora, sus trabajos en poesía han sido publicados, quiero decir, en diversas antologías, y ha obtenido reconocimiento tanto en cuento como en poesía. En el año 2020 fue publicado su poemario Electra, de Acuman Editoras, y también es cofundadora de la Corporación Museo de las Mujeres Chile, organización feminista y primera en su tipo en nuestro país. Así que
Con agrado también aquí dejamos a Marta para que pueda hacer el comentario al libro de Julia. Así que adelante, Marta. Gracias, Javier. Bueno, primero saludar a todos, todas y todos los que nos están viendo y escuchando por esta virtualidad forzada, pero que no deja de ser maravillosa porque podemos tener a Julia con nosotros, que está en otra parte del mundo. Agradecer la invitación que le han hecho al Museo de las Mujeres Chile, que yo estoy a nombre del museo acá, y quiero partir, bueno, voy a advertir que voy a leer para no digregarme mucho y aprovechar mi tiempo, porque si no, voy a leer desde el papel. Yo quiero partir diciendo que, señalando, recordando y trayendo ahora que ya han pasado prácticamente 2, 3 años desde el estallido social en Chile y de las grandes movilizaciones feministas que todavía están latientes y latentes en nuestra memoria y en la cotidianidad política. Por esta razón, el título del libro de Julia Antivilo, que hoy día presentamos, Belén de Zárraga, Crónica de un torbellino libertario por América Latina, que se publica, como bien decía Gina, en marzo de este año por Ediciones Escaparate, aquí en Concepción, y que está escrito desde el feminismo y desde la historia de las mujeres, me conecta inmediatamente con este momento de nuestra historia, donde las mujeres fuimos efectivamente un torbellino, que con nuestro dedo acusador, ¿no?, denunciamos al violador en distintos idiomas y en distintas partes del mundo, poniendo en cuestión las estructuras patriarcales de nuestra sociedad. Lo concreto y lo real es que para que estas acciones sean posibles hoy día, ¿cierto?, tenemos que pensar que antes que nosotras también hubieron otras mujeres que hicieron y vivieron experiencias similares y distintas, y dentro de ese grupo de mujeres aparece, ¿cierto?, nuestra Belén de Zárraga. A través de las páginas que nos ofrece Julia, no hace más que confirmar también lo acertado de su título, y su lectura, en definitiva, por lo menos para mí, fue un disfrute político y una constatación de lo que yo ya venía diciendo, de que muchas banderas que desde el feminismo y del movimiento de mujeres levantamos hoy, ya nuestras ancestras desde el siglo XIX las enarbolaban, ¿ya? Puede ser una constatación que pudiera parecer desoladora, pero nos va diciendo de una continuidad histórica que evidentemente no es lineal, pero que afortunadamente no ha sido interrumpida ni borrada a través de los años que han ido transcurriendo. Y tal como afirma Julia en su libro, abro comillas, reconstruir la memoria es uno de los objetivos fundamentales de la historia de las mujeres, escrita desde el feminismo, porque permite una visión global de nuestros logros y también de nuestros retrocesos. Esto se hace importante porque las mujeres solemos olvidar las luchas de nuestras antepasadas. Y qué importante es eso, siento yo, ¿no? Pero entonces uno se pregunta, ¿quién es esta mujer causante de los desvelos y del periplo intelectual de muchos años de Julia Antivilo, buscando su reposicionamiento histórico y la recuperación de su memoria? A través de 3 extensos capítulos recorre la trayectoria de una hábil oradora, mujer de verbo electrizante, dice ella, libre pensadora, masona, feminista, anticlericalista, republicana, obrerista y antifascista, nacida en Valladolid en el año 1863 y que conocemos como Belén de Zárraga, figura angular para la consolidación del movimiento de mujeres y feministas en América Latina y especialmente en Chile, cuya valoración es el objeto central del libro de Julia Antivilo. Y no está de más decir, aunque parezca un cliché, que el aporte, en definitiva, de Belén de Zárraga no ha sido lo suficientemente relevado por la historia hegemónica, que en general reconstruye el relato que las clases dominantes ya han construido sobre sí mismas. Es interesante observar cómo página a página
se van reconstruyendo las tradiciones políticas y teóricas de las mujeres latinoamericanas desde mediados del siglo XIX y cómo ello incide en las prácticas, en los procesos de legitimación de sus demandas, en los modos de significar su lugar y sus derechos en el espacio público, en un esfuerzo intelectual y un ejercicio de memoria que nos permite recuperar la memoria de nuestras ancestras, reconocernos en ellas y junto con ellos darle historicidad a la presencia de las mujeres en las luchas del pasado. Esta es una labor que encuentra dificultades generalmente ligadas a la falta de fuentes o a que la figura de las mujeres aparece asociada a la figura de un hombre, como señalaba muy bien Gina delante, como la compañera de, la hermana de, la sobrina de, la esposa de, la pariente de, en fin, en un esfuerzo por deshistorizar y despolitizar los mecanismos políticos que a través de los cuales, desde los albores de la modernidad, los cuerpos masculinos devienen sin más los cuerpos de la política, la cultura, el saber, y se van a considerar apolíticos los mecanismos a través de los cuales se asegura la reclusión doméstica de las mujeres y su exclusión de todo debate relativo a la transformación del orden establecido. Belén de Zárraga, en la mira de los conservadores de su época, fue perseguida y encarcelada varias veces en su país natal por su activismo social y por sus ideas que en ese momento debieron ser una tremenda herejía. El libro de Julia recorre una acción realizada por Belén que yo la voy a nombrar porque me parece muy iluminador y que tiene relación con hechos conocidos en nuestra historia chilena reciente. En España, cuando ella activaba allí, denunciaba con una oratoria impecable e implacable la pedofilia de los curas chilenos, fíjense en esos años, ¿ya? Organizaba también los llamados banquetes de promiscuación, que a mí me causaron mucha simpatía, y que era simplemente que los días de Semana Santa se reunían a comer carne en las iglesias o en otras organizaciones. Y yo recordé que mi padre, que era masón, comía carne cocida con limón los Viernes Santos, o sea, cómo se van conectando las cosas, ¿no? Pero junto a estas acciones organizaba a las mujeres, creaba periódicos, dictaba charlas, hablaba a las gentes, llenaba teatros, desafiando abiertamente las ideas hegemónicas de su tiempo. Perseguida y encarcelada muchas veces, ya decía, vino a América, se siente ruido porque está lloviendo muy fuerte. Y por los lugares donde pasó, movilizó no solo a las mujeres que compartieron con ella sus ideas, sino también a las mujeres conservadoras, como bien reseña el libro, generalmente ligadas a la iglesia, que organizaban protestas en las afueras de los lugares donde Belén daba sus conferencias, es decir, y se formaban verdaderas bataholas entre quienes, y no solo mujeres, hombres y mujeres, iban a las charlas y conferencias de Belén, y las gentes que estaban en desacuerdo, ¿no? con su presencia, verdaderas bataholas públicas, ¿ya? Claramente Belén fue mal tratada por los sectores recalcitrantes de la época, mientras abogaba por la separación entre iglesia y Estado, o por el reconocimiento legal de los, comillas, hijos nacidos fuera del matrimonio, a lo que se refería Gina hace un rato atrás. Si bien es cierto, como bien lo reseña Julia, no todas las organizaciones de mujeres que existieron en América Latina en el tiempo de Belén, en que Belén llega a nuestras tierras, son por definición feministas. Sus ideas librepensadoras, republicanas, anticlericales, obreristas y feministas encuentran una gran acogida en las mujeres de ese tiempo, promoviendo ella un feminismo, cito a Julia, concebido como movimiento social y en esa dimensión de acción más que de teoría. Su práctica debía estar en la unión con los otros movimientos sociales para cumplir la utopía de una sociedad más justa e igualitaria. Cierro comillas. El libro nos va mostrando las actividades de resistencia de las mujeres que, compartiendo su ser latinoamericano, provienen de distintas tradiciones políticas,
comparten sus colonialidades y construyen sus agenciamientos en torno a sus diferencias y similitudes, pero también en torno a su condición y posición de clase. Ellas dibujaron un mapa de resistencias en un esfuerzo por posicionarse políticamente, utilizando diversas estrategias discursivas, pero quizás una de las más relevantes, a mi entender, fue la aparición de los periódicos obreros y feministas, dentro de los cuales el principal está La Alborada, dirigido por la activista Carmen Giria, que la refería Gina Denante, que era una mujer de Valparaíso, que en sus inicios denunciaba la explotación de clase, pero que ya hacia el año 1906 denuncia también la explotación de la mujer en la casa. Destaca Julia Antivilo el rol que jugó el periódico El Despertar de los Trabajadores, órgano oficial del Partido Obrero Socialista, así se nombraban los diarios hasta no hace muchos años atrás, que fue fundado en el 1912, porque utilizaba un lenguaje no sexista y contenía una sección denominada Letras Femeninas, donde se transcribían las conferencias y los artículos relativos al movimiento de mujeres y feministas. Esto coexiste, ¿no?, ya con los movimientos clericales Belén de Zárraga, anticlericales, perdón, Belén de Zárraga. La primera vez que llega a Chile Belén es en 1913, donde la esperaba la masonería, y su presencia causa la misma conmoción que sus visitas a otros países de América Latina. Dicta charlas, organiza mujeres y moviliza obviamente también acá en Chile a las mujeres conservadoras que defendían las ideas propiciadas por la Iglesia. Su presencia en Chile se marca inmediatamente porque en Valparaíso se crea la Liga de Mujeres de Libre Pensadoras y el Centro Femenino Anticlerical, perdón. Cuando estaba en nuestro país, en el mismo año, recibe una invitación de Luis Emilio Recabarren, ¿ya?, para ir al norte. En esos momentos Chile no escapaba de la situación del movimiento de mujeres en América Latina, donde las numerosas organizaciones femeninas, estoy citando Julia, en diferentes ámbitos, actividades e intereses, con fuerte determinación por la clase, coexisten y consolidan el proceso de formación del movimiento de mujeres y feministas. Termina la cita. Así encontramos ciertas organizaciones de las mujeres de élite que obviamente defendían los intereses de su clase, las de clase media, y las mujeres populares que habían emigrado del campo a la ciudad a principios del siglo XIX, mujeres que llegaron a los suburbios con muchos hijos y en condiciones de mucha precariedad, hacia mediados del siglo XIX ya están trabajando en la industria manufacturera, pero se organizan y allí nacen las sociedades mutualistas, las sociedades obreras, las uniones obreras, las ligas de obreras. Y un granito en esto, señala Julia, fue la creación de la Sociedad Obrera de Obreras en Resistencias, organizaciones de sombrereras y organizaciones de costureras, y en fin. Son tiempos de una tremenda actividad organizativa en un país que era una república parlamentaria, que gozaba de buena situación económica gracias a la exportación del salitre que ya estaba en manos de los ingleses, donde coexistía la oligarquía que gobernaba el país con sectores más liberales como los radicales, los demócratas, los socialistas, los anarquistas. Y en este contexto, en este escenario político, Belén llega a la Pampa Salitrera, donde además se encuentra con un movimiento obrero que germina y florece, denunciando, ¿cierto?, la explotación de los obreros del salitre. Allí en la Pampa, la activista Belén causa también conmoción, pero además estimula la organización de las mujeres, de los obreros, y abre espacio a la actoría de otras mujeres, con las que yo creo que el movimiento feminista popular está en deuda, entre ellas Teresa Flores. ¿Ya? Su figura no ha sido relevada y en muchos libros sigue apareciendo solo como la compañera de Luis Emilio Recabarren, o la compañerita, porque así se le decía y se le dice todavía
en los círculos del partido. Sin embargo, las páginas de Julia Antivilo le conceden un lugar distinto, reposicionándola, a mi entender, políticamente en la organización y el activismo feminista y obrero de la Pampa Nortina. Bajo el influjo de las ideas zarraguistas, Teresa, junto a otras mujeres, organiza los centros anticlericales Belén de Zárraga, que se abocan a la denuncia de las condiciones de las mujeres y de los obreros, reivindicando su cercanía con otros movimientos emancipatorios. La misma Julieta Kidworth, en Ser Política en Chile, reconoce que sin la presencia de Belén de Zárraga, de su fogosa oratoria, ¿cierto?, que alentó a las mujeres a organizarse y a dar vida a la reivindicación emancipatoria, no hubiese germinado esa semilla desparramada por Recabarren, ni se hubieran creado los centros de mujeres en Iquique, Antofagasta, Laguna, Negreiros y en casi todas las oficinas salitreras. Hay un hecho anecdótico, algunas minas que relata Julia en el libro, 3 minas salitreras el norte llevaron el nombre de Belén de Zárraga. Se organizaban veladas, declamaciones de poesía, obras de teatro, charlas, conferencias, como estrategias que fueron desarrollando las mujeres obreras para situarse políticamente en el espacio público y desarrollar los temas donde se notaba claramente la influencia de Belén de Zárraga. De estas estrategias que desarrollaron las mujeres populares para posicionarse y validar sus autorías, a mi entender y para mi gusto, quizás el teatro fue el más notable, porque es un teatro que pretende educar. Bueno, lo mismo ocurría con las veladas no eran espacios donde iba la gente a divertirse, a escuchar cantar, sino que si había canciones, eran canciones de denuncia, con contenido anticlerical, como una que transcribe Julia en el libro, el teatro también cumplía la misma función, las charlas obviamente también, y las ideas de Belén de Zárraga traspasaban, ¿no?, estos discursos. A mí me parece que a partir de esto es posible hablar de una pedagogía feminista de esos tiempos, ¿no?, que habría que a lo mejor profundizar. Y a propósito de este teatro obrero, yo de comentar brevemente, Javier, que hace algunos años, a propósito de una investigación que desarrollamos con el programa multidisciplinario de género de la Universidad de Concepción y el Museo de Historia Natural, entrevisté a una antigua mujer comunista, Lucila Aguilar. Ella tenía 102 años cuando conversé con ella, me contaba, bueno, me cantó canciones que son canciones anticlericales, ¿ya? Del mismo contenido de aquella que tú tienes en el libro, y me reclamó partes de las obras de teatro donde ella fue actora, y que eran obras de teatro que claramente venían con la influencia, ¿no?, del teatro obrero que se desarrollaba en La Pampa. Yo no puedo describir la emoción que sentí cuando fui buscando, hurgando y conectando eso que esa mujer que ya falleció, Lucila, me había contado, me había cantado y declamado con esta otra historia, ¿no?, que venía desde aquellos años. Y seguramente venía la influencia porque obviamente recorría esta zona, ella oscilaba entre Pilpilco y Curanilahue, y seguramente en más de una ocasión vino con Teresa Flores, estuvo Teresa Flores sola por ahí, ¿ya? En 1915 Belén regresa a Chile, pero ya no puede desarrollar tantas actividades como la primera vez, porque los conservadores la atacaron con todo, o le dieron con todo, como se diría hoy día, ¿no? Hubo verdaderas batallas campales en los teatros donde ella iba a hablar. O sea, uno se puede imaginar ahora y encontrar eso como divertido, pero es como tragicómico, ¿no? Como el conservadurismo
operaba y no ha dejado de operar, ¿no?, durante mucho tiempo. Ella va al norte y fue recibida por diversas organizaciones, entre ellas el Centro Anticlerical Belén de Zárraga, que estaba obviamente muy activo. Julia Antivilo señala que se reunieron unas 4.000 personas y que la bienvenida la dio una niña, Ida Osorio, que era miembro del Centro Belén de Zárraga. Hay que señalar que muchas de las mujeres que pertenecían a estos centros eran jovencitas. Teresa Flores puede haber tenido 22 años, la Rebeca Barnes era estudiante de lo que es hoy día enseñanza media, y fue expulsada de su liceo por eso, ¿ya? Entonces, el libro, yo creo que el libro de Julia nos llama a traer a la memoria y rescatar del olvido también a muchas mujeres nuestras que jugaron roles destacados y de cuya existencia se sabe muy poco, y que habla de la continuidad y del pensamiento y de la incidencia de Belén de Zárraga en el movimiento de mujeres y feministas, junto con Teresa Flores, Rebeca Barnes, María Cabello, María Espinosa, Rosa Reyes y muchas otras más. Fíjense, y aquí otra anécdota: hace poco encontré un escrito sobre un par de mujeres que se fueron llamadas acá en la zona del carbón, las agitadoras del carbón, Carmen Serrano y Delfina González. Carmen Serrano había nacido en Puerto Natales, pero por cosas de la vida estuvo en Valparaíso. Y ella llegó a la zona del carbón y junto con Delfina desarrollaron una inmensa labor agitadora, ¿no?, en la gran huelga de los mineros de ese tiempo. Pero Carmen se declaraba anticlerical y partidaria del amor libre, es decir, ello hace suponer, ¿no?, que posiblemente en Valparaíso tomó contacto, en alguna parte se contactó, ¿no?, con las ideas de Belén de Zárraga, cuestión que va mostrando cómo va transmitiéndose, ¿no?, estos ideales, estas ideas, y que no se redujeron solo a la acción de los centros de Belén de Zárraga en el norte, ¿ya? Quiero señalar también que estas distintas expresiones del movimiento de mujeres y del feminismo que se desarrollan desde fines del siglo XIX fueron feminismos que construyeron fuertes vínculos con otros movimientos de trabajadoras y movimientos sociales. Y a la luz de esa vinculación con otros movimientos sociales, también feministas, ¿cierto?, que a lo largo de los siglos XX y XXI han desarrollado su activismo en las organizaciones populares, que fueron parte del movimiento de derechos humanos, que han enfrentado las dictaduras latinoamericanas, que refundaron las luchas democráticas, que están en las luchas de los sin tierras, en los movimientos indígenas, en las luchas por el agua, barriales, por el trabajo, o en las mujeres que aún son perseguidas por sus saberes y otros modos de opresión del colonialismo y el capitalismo patriarcal. Para ir terminando, Javier, yo no puedo dejar de destacar también el esfuerzo documental, ¿no?, que se requiere para escribir un libro como este, ¿ya? Que es trabajo de muchos, muchos años, pero también nos llama a reflexionar sobre la necesidad de construir archivos feministas, ¿ya? Que pongan en cuestión la forma androcéntrica de la organización de los archivos y los centros de documentación para rescatar, visibilizar, preservar y difundir el patrimonio documental de las mujeres o las memorias del feminismo. Porque yo me imagino que cuando Julia llegó a México, ¿no?, y fue, bueno, sus historias de cuando fue al cementerio son de otra naturaleza, pero cuando iba a los archivos a buscar y entonces tenía que leer así unos legajos para de repente encontrar por ahí Belén de Zárraga. En fin, es un trabajo de verdad que yo creo que es muy agotador. Entonces, bueno, que podamos entender el valor que adquiere, el valor político que adquiere un archivo y la creación de estos instrumentos descriptivos, con la gestión y difusión de unidades de información desde una perspectiva feminista que en definitiva ayude y valore en el rescate de la memoria y en la construcción de la historia desde la perspectiva de las mujeres. Y sin abusar, ya van a ser las 8, madre,
Yo quiero cerrar sí con unas palabras que dice Ida Osorio, que escribí para no apasionarme, pero no puedo evitarlo. Unas palabras que dirige Ida Osorio, esta niña que yo refería antes, para saludar la visita de Belén la segunda vez a Iquique, y que muestra el impacto de ella, ¿no? Cómo influía, cómo impactó en las mujeres de ese tiempo. Ella dice, esto está en el libro, ¿no? De Julia. Admiro en vos las bellas cualidades de la mujer libertaria, sin temor a los convencionalismos de una sociedad de hipócritas, mentiras y falsos castigos ultraterrenos. Nada admira tanto a las nuevas generaciones ver cómo las mujeres de mañana vamos ganando terreno en las tribunas y las profesiones liberales, y más que todo en la educación de nuestros cerebros. Eso. He terminado por fin. No hay problema, Marta. Muchas gracias por el comentario también. Tremendos comentarios ahí, tanto de Gina como de Marta, en relación al libro de Julia, que paso también acá nuevamente el aviso de que para poder adquirir algún ejemplar de este libro lo pueden hacer en edicionesescaparate1@gmail.com, edicionesescaparate1@gmail.com. Pueden adquirir el texto Belén de Zárraga, Crónica de un torbellino libertario por América Latina. Así que para continuar con esta presentación, ahora vamos a dejar a Julia, quien es la autora. Julia Antivilo Peña es historiadora, curadora, investigadora y activista performancera feminista, como también lo había dicho ahí Gina adelante, en el nombre ahí también de Julia. Ha escrito los libros Entre lo sagrado y lo profano se tejen rebeldías, Arte feminista latinoamericano, que fue publicado el año 2015, y Belén de Zárraga, Crónica de un torbellino libertario por América Latina, que es el libro que estamos presentando, publicado este año por Ediciones Escaparate, entre otros textos que publicó Julia. También artículos en revistas sobre estudios culturales, el papel social y cultural de las mujeres y referente a arte, género, archivo y feminismo. Como artista también ha sido parte de colectivos activistas feministas en Chile, como también en México. Fundó los espacios de formación, fundó los espacios de formación y dispositivos Laboratorio Curatorial Feminista en México y Chile, y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México, y actualmente coordina la Cátedra Rosario Castellano de Arte y Género en la Universidad Nacional de México, en la UNAM. Así que dejo a todos ustedes con Julia. Así que adelante, Julia. Ahí tienes todo para poder comentar. Pues muchas gracias, pues Gina, Marta, por los comentarios, pues muy sabrosos. Muchas gracias. Y bueno, y pues buenas tardes a todas, a todos, a todes, y qué gusto pues poder compartir esta primera presentación y que sea desde el sur, con un piecito acá en el norte, pero con un norte con sabor a sur. Y pues comentarles pues que esta en realidad es una investigación de muchísimos años que pues ha tenido pues avances y estancamientos, y como todo, ¿no? Las investigaciones que uno asume por su propia cuenta, ¿no? No hay un fondo que me haya financiado estas investigaciones, ¿no? Entonces, creo que, que eso pues, no sé, que pues tiene pues un valor también, ¿no? O sea, de cómo una pues va ahí agenciándose y que se va enterando por alguna colega que le dice esto, este otro, y ahí vas, ¿no? Vas a la búsqueda y claro, a lo mejor si hubiera tenido financiamiento, pues a lo mejor se hubiera demorado menos, quién sabe, ¿no? Pero bueno, son tantos años, ¿no? De la vida de este increíble personaje, ¿no? Que es Belén de Zárraga, y que pues de a poquito se ha ido develando, ¿no? Se me ha ido develando, ¿no? A través de, de todos estos años. Quiero, pues, que así como comienza el libro, pues
que está dedicado al maestro Lucho Vitale, a Luis Vitale, pues que mi maestro de hace muchos años, que ya no está con nosotras, y pues él me invitó más bien me desafió, porque yo trabajaba, era muy chavita, era muy joven, y trabajaba como ayudante de investigación de él, y pues me desafió, ¿no? Así me atrevía pues a investigar sobre pues este personaje que se le había parecido a él pues en algunas ocasiones, y sabía que le habían censurado pues en Chile. A propósito de un espacio que le habían pues pedido escribir sobre la censura, para la Enciclopedia Británica de la Censura, sobre Chile especialmente. Entonces, pues ahí pues me fui a buscar y encontré pues mucho más que el artículo que nos pedían, y pues nos entusiasmamos mucho más y seguimos investigando, y el primer fruto de esa investigación, que estuvo principalmente centrada en Chile, en los dos primeros viajes que habíamos registrado, que eran el año 1913 y el 1915, ya algunos datos pequeños de otra visita fugaz que tuvo Belén de Zárraga por el año 30, fue este librito, está aquí, que, bueno, ya todo desarmado, que publicamos en el año 2000. Y Lucho, pues, hizo trampa, puso una foto de los años 70 para no verse tan viejo. Antes yo que tenía como, no me acuerdo, 20 y pocos. No, ya no me acuerdo qué años tenía. Pero fue pues un gran guía, pues Lucho Vitale, pues quien siempre me estuvo pues empujando, ¿no? A escribir, ¿no? Historia, justamente porque pues éramos pocas las historiadoras ahora, pues hay muchas más colegas que, que se han atrevido pues a buscar más y más pues lo más atrás, ¿no? de nuestra historia, ¿no? Hay muchas historias recientes que es a veces mucho más fácil por la cantidad de fuentes, pero y también por la resistencia, ¿no? Que también se ha tenido pues desde las escuelas de historia, desde la historia oficial, tradicional, inclusive hasta de la misma historia social, que se llamaba así, historia social comprometida, ¿no? En fin, también desde ahí había mucha resistencia, ¿no? A poder nosotras hacer un nichito ahí, ¿no? Para poder rescatar estas historias. Inclusive, pues, para contar una anécdota, pues que con muchas colegas, como, no sé, la Carla Rivera, pues la Claudia Montero, entre otras, pues nos habían apodado, hay un historiador muy connotado de allá de Chile, pues las toculleras, como un tono despectivo para hablar a las que estábamos escribiendo sobre historia del género, o sobre historia de géneros, ¿no? El machismo, pues, tan igual un macho de izquierda que un macho de derecha, ¿no? Eso lo sabemos. Y de ahí, pues nosotras, pues con nuestras, o sea, con la Claudia, con la Carly y otras colegas más, pues seguimos arando, pues en esta historia tan importante y haciéndonos un espacio, ¿no? A codazos, en esta historiografía, pues que ya estaba bastante escrita, ¿no? Sobre especialmente de ese tiempo, en temporalidad, pero no justamente pues de estos personajes o del movimiento en sí, de mujeres y el movimiento feminista. Entonces, pues fue una investigación larga, ¿no? Y quiero decir que pues este libro pues lo publicamos con Lucho en el 2000, y pues yo todavía no terminaba la licenciatura. Y justamente en esa línea, ¿no? Yo estaba en el pregrado, pues se me pues, advirtió que pues no podía poner nada en mi tesis de licenciatura sobre, pues, en el libro, o sea, no podía transcribir cosas del libro. Sin embargo, yo aseguré que pues mi investigación de la tesis de la licenciatura no era en mi libro, porque el libro ya estaba publicado, sino que era un avance más, y desde ahí fue que pues a partir de esa investigación seguí investigando sobre los centros femeninos anticlericales Belén de Zárraga y sobre los centros de libre pensadoras Belén de Zárraga, que son, pues nacen del mismo núcleo y pues se dividen pues a raíz de algunas diferencias, pues, y como siempre, los colectivos son múltiples, ¿no? Los feminismos son múltiples, y pues mientras más grupos
y desarrollo de este trabajo, pues era mucho más potente, ¿no? Entonces ahí que vemos que pues los centros femeninos que se toman el nombre pues, de Belén son pues el hito para empezar a hablar del movimiento de mujeres, el movimiento feminista, un feminismo obrero, un feminismo comprometido con la clase obrera, y que va a ser pues un hito pues que algunos historiadores pues lo han visto como el ala femenina del Partido Obrero Socialista. Algunos que les causó un poco de escozor cuando pues justamente con esa tesis, y que lo planteo también aquí en este libro, que es parte, ¿no?, de todos estos años de investigación, que nunca fueron así. O sea, las zarraguistas pues eran autónomas, son el hito para hablar de un feminismo autónomo además, ¿no? Porque todas tenían múltiples militancias, todas eran pues diferentes agitadoras sociales en diferentes pues vertientes. Agitadoras sociales, lo que conocemos pues en los 70, 80 y 90 pues como militantes, o lo que llamamos ahora activistas, ¿no? Entonces, estas pues tenían múltiples militancias, entonces no cabía que fuera un ala femenina de un partido obrero socialista, que además no tenía la lógica de partido que conocemos hoy, ¿no? Es verticalista, sino que era asambleísta, entonces no daba, ¿no? Todos esos nuditos y cosas que pues que nos vamos encontrando, y seguramente aquí las colegas pues también le ha de haber pasado pues lo mismo, ¿no? La institución machista de la historia, en que pues nadamos por ahí a contrapelo, eh, eh, han sido pues nudos, ¿no? Que finalmente no nos han para nada echado para atrás, ¿no? En nuestros trabajos, sino que al todo lo contrario, ¿no? O sea, ahí en la porfía, ¿no? Pues seguir pues aportando a este gran campo, ¿no?, que es la historia de las mujeres y la historia del feminismo en Chile y en América Latina. Luego, pues, esta investigación siguió pues por los años también que tuve la posibilidad de viajar a otros países, y que sabía yo que había estado Belén ahí, entonces pues me daba la oportunidad de ir a buscar en archivos, periódicos, de hablar con más colegas, y así fue creciendo y creciendo, creciendo, pues hasta que ya pues me la encuentro acá en México, ¿no? O sea, que yo juraba que me la iba a encontrar pues en, no sé, en un cementerio, ¿no? En un panteón, como le llaman acá. Pues no, fue muy difícil también ese rastreo, ¿no? Ahí pues un poco lo comento como una anécdota un poco chistosa, ¿no? De todos los avatares, ¿no? Que tuvimos o sea, que tuve que pues zafar para poder encontrar un dato, ¿no? Las instituciones pues son muy diferentes en diferentes, aunque sea pues en América Latina, son muy diferentes, ¿no? La burocracia, pues los modos, ¿no? Ahí lo pongo también en el libro, pues esto que me costó y todavía me cuesta mucho acá en México, pues hablar desde esa casta, ¿no? Que es lo académico, ¿no? O sea, si no eres licenciada, maestra, hoy doctora, pues no es fácil, ¿no?, ir a negociar con las instituciones. Afortunadamente, pues lo entendí antes de irme la primera vez, y ya logré pues un dato muy, muy certero, ¿no? De que pues que no, que sí, si bien había muerto en México, pero no estaba su cuerpo ahí. Con razón, con mucha razón, no encontraba, ¿no?, ese lax espiritista, ¿no?, que el cual yo la andaba buscando por los cementerios, haciendo mi performance de la búsqueda de Belén, ¿no? Pues sí, Belén pues es este personaje muy, muy curioso, ¿no? Como lo decía pues Gina, ¿no? En este entre siglos, o sea, la mitad del siglo XIX, la otra mitad del siglo XX, y además pues entre España y América Latina, porque recorrió toda América Latina. Entonces es un personaje que está atravesado además con otros personajes de esta historia de los movimientos sociales, pues más vinculado a la izquierda, una izquierda revolucionaria, antifascista,
que vamos a ver por los años 30 y 40, pues, con los frentes de antifascistas latinoamericanos, que la vamos a encontrar ahí, pues, también agitando. Entonces es un personaje, pues, muy, muy curioso, ¿no? Muy, que teje, ¿no? Que teje entre todos los lugares y las sociedades donde va, pues, visitando. Y bueno, y para Chile creo que es pues mucho más potente, ¿no? O sea, que hayan tomado su nombre grupos de mujeres pues obreras, feministas, para hacer estos centros que tenían pues un valor cultural y de educación además, político, pues tan importante, ¿no? Para, insisto, ¿no? Como el hito, ¿no? El hito para hablar del movimiento de mujeres, el movimiento feminista en Chile, ¿no? Como pues, un hito fundacional. Esa es pues la mayor importancia que yo pues le veo a los centros, pues al diálogo entre todo, pues el contexto que va ahí, pues no solamente de las mujeres obreras, sino que las mujeres pues también de élite, que están pues también reflexionando y que también va a ser oídos de este personaje, pues de este verbo electrizante, ¿no? Y tan performático, ¿no? Además en las conferencias, ¿no? O sea, yo lo veía también como performancer y decía, wow, es que de haber sido un personaje que te paraba los pelos, que iban a hacer boicot dentro de las mismas conferencias, que pues que tiraban pues bombitas pues de mal olor, que pues que se agarraban a golpes todo el mundo, que unos que sí, que no, batallas campales, que no sé, esta cosa tan como casi heroica, ¿no? De sacar los caballos del carruaje y llevarlas en andas como, ¿qué onda, no? ¿Cómo tan conmovido, ¿no? La gente, ¿no? Como después de escucharla, ¿no? Y bueno, eso es un poco la invitación, ¿no? A que conozcan este personaje, con quienes pues hizo ahí redes, por dónde anduvo y nada, pues ojalá que disfruten pues la lectura y que pues se siga pues comentando y sí, como decían pues aquí las colegas, es muy importante para nuestra historia actual, para nuestro acontecer actual, para nuestro devenir actual, es conocer a nuestras antepasadas, porque este feminismo hoy, que es movimiento de masas, como dice mi amada Dora Barrancos, no vino de la nada. O sea, son ya muchos años de lucha y de diferentes grupos, o sea, no sé, de 30, 40, 50, 100, 200, 1000 mujeres feministas movilizadas, y ahora, claro, somos pues varios ceros más, ¿no? Y que que se levanta, ¿no? Este gran tsunami feminista por América Latina. Entonces, no es menor conocer un personaje como Belén, no es menor conocer a los grupos, pues, con los que se vinculó, pues, en diferentes países de América Latina, y es, sin conocer este pasado, no nos podemos explicar este presente. Y creo que ese es el mayor, pues, valor para entregar hoy, ¿no? A las chavitas, a las jóvenes, ¿no? Que pues están poniendo el cuerpo pues en estas marchas multitudinarias. Y creo que eso, no sé si queremos conversar y si hay preguntas y, y vamos dialogando. Pues muchas gracias nuevamente por las ediciones Escaparates, a las colegas aquí presentes y a las personas que nos están escuchando por ahí por el Facebook Live de Ediciones Escaparate. Gracias. Muchas gracias, Julia. Sí, efectivamente, a ver, mira, hay comentarios, también hay una pregunta que está ahí circulando, hay saludos de Peñalolén, desde Valparaíso, también desde Ciudad de México, que envían saludos tanto a ti como también al panel, agradeciendo también este espacio para poder conversar sobre tu texto, para poder también que tú puedas recibir los comentarios también tanto de Gina como de Marta, que igual son importantes cuando uno escribe algo, recibir esos comentarios. Así es que dentro de todos esos saludos voy a pasar también a leer una preguntita que dejaron aquí. Y también si es que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando,
por el Facebook que se anime también si es que quieren también dejar otra pregunta antes de que finalicemos la actividad. Se te quedan unos minutos, entonces pueden todavía ahí dejar algún otro comentario. Esta pregunta la deja Gabriel González Morgado, dice, uno de los primeros centros Belén de Zárraga estuvo en Antofagasta. ¿Existen antecedentes de su desarrollo post visita de Belén por la ciudad? Esa es como una pregunta que deja y además agrega, dice, mujeres activistas o trayectorias militantes de esas mujeres antofagastinas, si es que existen antecedentes sobre ese tema. No sé si Sí, justamente como menciona, pues, perdón, me olvidé el nombre. te lo leo de nuevo, es Gabriel González. Gabriel. Como dice Gabriel, sí, uno de los primeros centros, pues sí, también fue Antofagasta, o sea, en toda la Pampa Salitrera, pero uno de los mayores, como claro, Antofagasta como un centro, pues una ciudad, ¿no? No solamente pues una oficina salitrera, ¿no? Porque sí, popularon, ¿no? Eh, eh, sí, hay muy poca referencia. Lamentablemente no encontré mucho, quizás, ojalá pues que historiadoras pues de Antofagasta se animen, ¿no? A buscar esas historias que están ahí, ¿no? Yo pues mayormente recabé pues a través de periódicos, que es donde había información, ¿no? Eh, pero sí, o sea, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, hay mucho por dónde seguir, pues rascándole a la vida a la historia, haciéndole preguntas para encontrarnos con todas estas protagonistas, ¿no? del movimiento feminista. Gracias, Julia. No sé si alguien más quiere agregar acá un comentario sobre de esta pregunta. Te voy a pasar también aquí en este espacio a leer, mira, hay algunos mensajes para poder leer. Por ejemplo, eh, mira, Pedronila Escudero dice, llegué tarde, pero aquí estoy. Besitos, Julia querida. Un mensaje para Julia. Dice, MA, no sé si era María, Verónica Dávila dice que interesante conocer la vida de Belén de Zárraga. Eh, Graciela González Philip dice muchas felicidades Julia, maravilloso libro, felicidades también a las expositoras. Gilda dice tremenda labor, bella Julia, tus búsquedas persistentes de las huellas de Belén para los feminismos, nuestras genealogías, abrazos cómplices y querendones. Esther Ah, Hernández suma que también. las amigas están por allá. Sí. Eso, como decían delante, también o sea, si bien la virtualidad tiene sus Claro. desventajas, pero también tiene algunas ventajas el hecho de que podamos tener a Julia, como decían delante, desde fuera de Chile y también ahí a las personas que nos pueden estar viendo, no solamente desde nuestro país, sino que también desde otras partes que pueden Ajá. estar viendo este conversatorio, pueden también estar dejando sus mensajes, preguntas, comentarios, etcétera. Esther Hernández también dice muchas gracias por las excelentes presentaciones, muchos cariños a Gina, a Marta y Julia. Hemos aprendido mucho, dice, con esta actividad, con este conversatorio, presentación del libro, como le podamos llamar. Así que ahí hay varios comentarios, preguntas, era la que estaba, no sé si alguien más se quiere animar acá a dejar otra preguntita, o también puede estar este espacio para que tanto Gina como Marta te puedan dejar alguna otra pregunta para que Ujú. podamos resolver Ok. en estos minutos que quedan, así es que ahí está el micrófono también abierto. Gina. Yo buscaba más antecedentes de estos grupos de espiritismo, Ujú. qué acciones exactas, porque eran grupos mixtos, donde tengo entendido. Si Sí, hablan encontraste más material, Ujú. ¿de qué se Pues hacía? sí, creo que en la bibliografía está citado, pero hay un texto de la historia de las mujeres donde ahí pues hay un capítulo completo de las espiritistas. Eh, y claro, o sea, hacían reuniones, pues de espiritismo, claro, llamaban a los espíritus, ¿no? Del más allá, pues siempre había una medium que está muy vinculada a estos grupos, pues, Sí. de anarquistas, pues, espiritistas, librepensadores, están ahí muy, muy, muy unidas. Y,
y claro, por ejemplo, había una, no me acuerdo ahorita el nombre, pero creo que lo cito ahí, de que tenía un periódico que se llama El Espiritista, estoy hablando en España, y a ella, pues también, como a Belén, le censuraron muchas veces el periódico porque, pues, por desacato a la autoridad, hasta el día de hoy hay monarquía, pues, en España, y ellos hablaban en contra, ¿no?, de la monarquía, pues, y eso. Y cuando la llevaban, pues, presa por esto, pues decía que no era ella, sino que eran los espíritus que habían hablado por ella, entonces ahí podía descartarse, ¿no?, y sacarse la cárcel de encima. O sea, la astucia, ¿no? Justo es como la Belén, ¿no?, que tiene ese dicho que dice, donde reine la tiranía, la astucia prepara su venganza, ¿no? O sea, la astucia, ¿no?, la ironía, todo esto, pues creo que es sumamente potente, ¿no?, para encontrarnos a estos personajes. A mí me llamó mucho la atención esa parte, ¿no? Esa referencia a los espiritistas y claro, esa anécdota, ¿no?, de que tú señalas, que le echaban la culpa a los espíritus, ¿no?, para poder justificar, comillas, de alguna forma lo que estaban diciendo. De verdad que me llamó mucho la atención la existencia de ese tipo de organizaciones que no sé, no les encuentro mucho entronque con alguna cosa, pero de verdad es muy curioso, pero ¿sabes qué? Es como una tradición, o sea, que se mantuvo. No creo que los anarquistas de hoy en día, pues creo que no. Pero sí se mantuvo, por ejemplo, en los anarquistas, pues, de la Guerra Civil Española. Hay una película que es muy, muy, muy divertida, que se llama Libertarias, y hacen, pues, una sesión espiritista, pues, y llaman, pues, no es a Bakunin, ay, ya se me olvidó uno de los, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo, uno de los anarquistas, pues, próceres, ¿no?, del anarquismo, y lo llaman, lo invocan, ¿no? Pero sí, es una tradición que, no sé, me imagino que los estudiosos del movimiento anarquista, pues, se deben haber encontrado con varias fuentes también atravesadas por esto, ¿no? Y uno, claro, le causa curiosidad, es como, ¿cómo? ¿No? claro, es que uno lo lee desde hoy día, Claro, hay que ponerse en el contexto de esos tiempos y claro, ahí uno puede entender mejor la existencia de esos grupos que en realidad pareciera ser que, bueno, todavía existen grupos que llaman a los espíritus. Pero si te También, fijas también claro, en los masones, el mundo masón, que es muy antiguo, tiene una serie de ritos. Y el tema de también esto de estar en la oscuridad y el tema de que sea del grupo cerrado, es decir, siempre ha existido este tema de eso que está como de identidad y que no se sabe más allá, incluso dividido por género. Entonces, son parte de ritos, de formas de relacionar, yo creo que también con el pasado, porque este tema de invocar no a cualquiera, no es al padre, la abuela, sino que a esos líderes para atrás también está en el tema de memorias, pero memorias a través del más allá. Uno no, claro, con el tema de la carga que significa lo religioso en América Latina, lo encuentra justamente que también están en los márgenes y haciendo para otro, digamos, imagínense para las mujeres, el contexto que podrían ser brujas, es decir, claro, hay todo un tema de cómo se catalogaban. A las mujeres, pues, libres, ¿no? A las mujeres libertarias. Sí, bueno, y lo otro interesante de ella es que fuera masona, porque es curioso, en esos tiempos una mujer en la masonería, seguramente habían... Ellas también abrieron brecha ahí, en la masonería. Claro, tampoco entonces... pues, eran un lugar pues muy bien recibidas, entonces sí hicieron pues brecha, pues. Yo sabía de ella, ¿no? Algo, pero no tenía en mi memoria que hubiese sido masona, y eso... en términos de los espacios que fue ocupando es súper interesante, porque yo creo que no cualquier mujer en esos tiempos podía ser masona. Y a propósito de lo que señalaba Gina adelante, bueno, ¿cuáles eran las otras interrelaciones de Belén
porque está claro que no solo se relacionaba con el mundo obrero, sino que tenía vínculos también con sectores conservadores o más o menos conservadores, y con otros sectores como la masonería, por ejemplo, como los espiritistas. Entonces parecía ser una mujer bastante, ¿cómo llamarlo?, que se vinculaba muy bien con distintos sectores a pesar de su particularidad, digamos, ¿no? Claro que había sectores que simplemente no la soportaban, pero era... Era la idea también del espiritismo, ¿no? También es un espacio para la subversión Sí. total, ¿no? De la Iglesia Católica, ¿no? Como que no hay, pues, ese vínculo, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que también hay un nicho, ¿no? Y además que sobre lo que tú preguntas, el tema que ella también fue recibida por los radicales de acá en Chile, Sí. por los liberales, por el tema de que en esa conjunción de movimiento e ideología a comienzos del siglo XX, coincidían en el elemento sobre todo libre pensador, anticlerical, por tanto era una voz más allá de que fuera mujer, porque también hay que considerar que es considerada y ingresaba a lugares que alguna vez eran masculinos, porque está la idea de la mujer excepcional, es decir, ella es tan inteligente, La es tan genio, especial, por eso la habla invitamos. con voz masculina. Claro. Le dice ahí Carlos Fuentes, no creo, no me acuerdo cómo se llama, ¿Ya? el autor de un libro, o sea, de un periódico donde transcriben una de sus conferencias, ¿no? Esa voz masculina, o sea, ¿Se fija? no podían pues hablar de ella, sino que No tenían que podía ser mujer. no, 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 claro. no. Claro, porque acuérdate, pero que los radicales, por definición, entre comillas, se decía ser radical y masón. Y O bombero. sea, de todas maneras, Bombero, había, en Chile. eran radicales y masones. De todas maneras había un vínculo, ¿no? Con ese mundo, efectivamente la reciben los radicales. Recordé ese dato, que en el fondo lo más probable es que era lo mismo que la masonería. Justamente en la primera visita, claro, ella les invitan, Claro. pero en la segunda pues se desentienden porque Sí. causaba mucho pues revuelo, mucho problema la señora, pues entonces pues más bien la reciben nuevamente pues los socialistas y los grupos anarquistas. Entonces, sí, hay como, sí, invitamos a, es como, no sé, el dicho ese, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? Ver así a la otra, pues ya, no sé, te invito. Ajá. Sí, no. Un Era personaje, de muchas pero polifonías ella. sí, muy, muy interesante, muy emocionante, diría yo. Y, y uno no puede dejar de rastrear hacia adelante, digamos, donde hay pistitas de lo que ella pudo ir dejando. Lo que yo decía delante, de la abuela que cantaba canciones anticlericales, Oye, de la las mujer. grabaste, ¿tienes Ah, un artículo de eso? ¿Tienes un artículo de eso? ahí, ahí en el Museo de ¿Sistematizaste? Historia Natural está la Bueno, grabación acá en Concepción, pues bueno, en nosotros diciembre que empezamos, fue en Chile, pues la voy a ir a ver. de verdad era impresionante, y su historia, yo fui actriz, yo la quedé mirando así como, aló, y claro, y me va contando, pues, obviamente, las obras las tiene que haber, parece que las escribía Recabarren nomás, sí. Ya. Claro. Bueno, Pasó mucho, pues yo creo que le escribían pues todos y uno pues le firmaba. Ojo con eso, que sí es... puede ser también, pues puede ser, porque cómo iba a alcanzar a tanto caballero, pero en todo caso hay rastros, ¿no? Sobreviven rastros de esa... Se te apagó el micrófono, Volvió Marta. la voz. Tu micrófono, Marta. Tienes Sí. que prenderlo. me Ahí estaba está. silenciando hablando sola. Hay rastros bueno, como todo, ¿no? Sobreviven rastros, eh, y lo interesante de todo es que usaban mucho la oralidad de estas mujeres, ¿no? Estas de La Pampa, porque todo era declamar, era dar charlas, era actuar, Sí. usaban mucho la oralidad para transmitir ideas, para transmitir sus pensamientos.
Eso Y también ahí, es importante sí, y ahí, destacar, digamos. Sí, por ejemplo, Eh, de los centros anticlericales, su misión, después sí, también las veladas culturales, sí, donde sí, se declamaba, pues se hacía poesía, se cantaba, se bailaba, inclusive se jugaba fútbol, las mujeres ah, también, y también estaban pues o sea, en varias cosas, ¿no? O sea, el teatro obrero, no sé qué, sí, y ellas pues daban cursos de declamación, sí, pues, sí. o Y sea, yo como creo que muy importante para pues tomar la voz, eso ¿no? O sea, llega hasta el día eran, de hoy. eran Hoy oradoras. día, hoy día es tan importante eso también, cuando se habla, llamémosle un concepto traído de fuera, liderazgo, las dirigencias, cuán importante es sacar la voz y poder dirigirse. Pero también estaba pensando esto que decía Marta, como hoy día no decimos anticlericalismo, una palabra larga que no se entiende, pero en los rayados, los gritos de las marchas feministas dicen, saquen los rosarios de nuestros ovarios. Sí, Es sí, decir, el tema interpelando a una iglesia que te ata, que te coloca como sumisa, procreadora. Entonces ahí hay un movimiento también anticlerical para esa claro. iglesia, sobre todo la católica. El tema de que te ata y como no va a poner anticlerical, tal vez la palabra ni la conocen, pero sigue habiendo dentro del movimiento feminista Sí, esto, claro, el de movimiento que feminista es son las anticlerical. iglesias, incluso en Chile, que siguen hablando en nombre del cuerpo, la cuerpa, la sexualidad de las mujeres y también de cómo debe ser la masculinidad. Entonces, hay continuidades, como tú bien decías, Marta, en un momento, y que uno puede pensar, bueno, todavía nos queda mucha lucha y recordar, y para eso es la historia, y para eso se agradece que Julia haya escrito, porque los libros al final, físicos, siguen siendo un soporte de cambio y de transformación. Es decir, acá estamos hablando virtualmente, pero la idea es leerse los libros, comprarlos, hacer, a pesar del IVA, a pesar de todo, porque está el trabajo de una investigación. Y ojalá esto llegara a los liceos, a los colegios, a donde se están formando las generaciones, porque es ahí donde tenemos que permear. Y yo siempre pienso que las que nos dedicamos a la historia, tenemos esa gran barrera, seguir en el mundo académico y leyendo entre, ni siquiera se leen en las revistas académicas o los libros, y no a lo que es la gran mayoría de la ciudadanía y de la población que debe leer, ojalá leyera esto para cambiar eso que es tan difícil culturalmente, estas divisiones sexo-género, y poder también las transformaciones. Si hablamos de anticlerical, hablamos de anarquismo, de socialismo, como eso también hoy día en las nuevas, desde lo que decías tú del estallido social, pero antes desde lo que es el tsunami feminista y los movimientos estudiantiles por transformar un Chile. Es decir, ¿qué Chile tenemos al cambio del siglo? Sí, constatar, por ejemplo, de conceptos, ¿no? Como lo libertario. Hay por el Facebook, pues una, una, una persona muy joven, pues me decía, no, pero ¿cómo es el libertario? No sé qué. Y tenía una confusión. Y dije, pero a ver, ¿qué estás entendiendo por libertario? O sea, creo que pues ya había una apropiación, ¿no? De estos conceptos. Claro, como no hay historia escrita, como no nos enseña la historia desde estas trincheras, pues claro, o sea, ahora hay pues mucha confusión con estos conceptos, ¿no? sí, Lo libertario como que fuera lo liberal y lo liberal pues muy Sí, vinculado al neoliberalismo, en fin, pues sí. no, o sea, claro, o sea, hay mucho que saber, pues mucho que informarse, ¿no? Todavía, mucho que buscar, claro. mucho, mucho. Y muchas, pues, protagonistas de esta historia que, pues, que no lo sabemos, no están historiadas, ¿no? No están historiadas, por eso, pues, este libro también es una invitación, ¿no? A las les jóvenes, pues, que están eh, eh, estudiando historia, ¿no? Que quieren hacer historia, ¿no? Pues, a buscar estos vacíos, ¿no? Que están y que, pues, aporten, pues, a nuevos nombres, pues, nuevos encantamiento con estos, para encantarnos, seguir encantándonos con estos personajes, pues, que nos mueven el alma, ¿no? Sí. Yo quiero agregar también el hecho de que lo mismo que decía Julia al último, de que
todas estas investigaciones, como hemos venido recalcando acá, pasan por un proceso muy extenso. No es que el libro es solamente la publicación final, pero todo esto tiene todo un trabajo de años muchas veces, de tiempo que uno tiene que invertir, porque sobre todo, por ejemplo, acá en Chile, ¿no? El investigar es difícil. Es difícil porque uno no se puede dedicar al 100% a la investigación, tiene que hacer otras cosas además de investigar. Claro, Entonces, si no tienes un financiamiento, pues no sí, puedes investigar, Claro. pues, o sea, conlleva todo Y al un parecer a trabajo. nadie le importa buscar estas Mm. huellas de las mujeres. Eh, Por eso es lo que yo quiero decir. Disculpa, Marta, continúa lo Sí, que no, no, estabas no, está diciendo tú bien, nomás. sigue nomás. Ah, No, no te hemos dejado hablar, Javier. Así no, sí, no se preocupen, sí, yo aquí estoy como moderador. Ese es mi labor. No, quería agregar solamente eso del hecho de que estas investigaciones, como decía Julia, toda investigación siempre conlleva a dejar unas preguntas abiertas para que también se puedan seguir investigando. Y son invitaciones a que, porque cuando uno investiga no lo puede abordar todo lo que se pueda investigar. Sobre todo uno se va dando cuenta que a medida que va investigando que hay otras vetas que van apareciendo, que uno de repente se entusiasma y también quiere empezar a investigarlas, pero lamentablemente por tiempo, por dinero, etcétera, uno no lo puede abordar todo. Entonces, siempre terminan con una pregunta abierta para que o tanto uno pueda después investigar en otra oportunidad o dejarla para que otras personas. Entonces ahí concuerdo con lo que dice Julia de que todo esto siempre son invitaciones también a que se pueda seguir trabajando todas estas temáticas, esta y otras más. Entonces, es importante la publicación de este texto, que se pueda difundir, que, como decía Gina también, que ojalá en los colegios todas estas investigaciones, todos estos textos pudiesen ser, no sé, bibliografía Mm. dentro de las mallas de los colegios porque son fundamentales. Siempre nos estamos quedando con esos textos ya que es necesario también volver a dar una vuelta, una tuerca ahí a la forma de cómo uno investiga, uno cómo estudia la historia o todos estos procesos. ahora pues que pues tenemos una cultura tan visual, ¿no? O sea, en Sí, las también. juventudes, pues, o sea, que pueden salir otras cosas. Por ejemplo, una amiga pues me decía que ya se había leído el libro y que pues decía, una serie, una Sí. serie de televisión con todos estos personajes fabulosos. Imagínate, conoces a Juana Roldán, no sé, pues a la Juana Beltrán, la que le decían la Juana la loca, o sea, porque le enseñaba a leer a los obreros, o sea, a todos estos personajes fabulosos con los que se cruzan pues este contexto y pues sí, da para mucho, ¿no? Da para mucho, o sea. Sí. Uh-huh. Sí. Ya vamos a ir finalizando también Okay. para las personas que no nos vieron, no escucharon, también a ustedes le damos un agradecimiento, también un abrazo por habernos estado acompañando acá, haber comentado tanto a Gina, a Marta, a Julia. Hay otros comentarios acá también me disculpo si es que no los puedo leer todos, porque a veces dejan hartos comentarios y por tema de tiempo uno no los puede leer todos, pero están ahí, se pueden volver a revisar. Y Lo checaremos en el Facebook, pues. Sí, esa es la ventaja también de esto, que han guardado, entonces se pueden volver a ver, uno los puede volver a visitar estas presentaciones, puede ver también esos comentarios, y como yo también le había dicho, para las personas, porque no sucede no solamente con ediciones Escaparate, sino en otras partes donde yo también trabajo y hago presentaciones, es que muchas veces hay personas que no tienen Facebook y que tienen solamente YouTube, porque YouTube no es necesario que uno se cree una cuenta, uno puede ver YouTube como sin tener, si es abierto, entonces también en el sentido de que esas personas que no puedan ver Facebook, alojamos después esta transmisión en nuestro canal de YouTube de Ediciones Escaparate, para que también ahí lo puedan visitar y lo puedan compartir a otras personas que no puedan haberlo visto por Facebook y lo puedan ver de forma diferida. Así es que les dejo también acá para que puedan despedirse antes de yo hacer el cierre final. Así que ahí para que puedan un minutito para que puedan despedirse cada una de ustedes. Compañeras. ¿Tú cerraste ya la transmisión No, por estamos Facebook? finalizando, estamos cerrando acá. Todavía estamos en vivo. Sí. Ah, ya, Esta qué bueno, es qué bueno que pregunté.
Es una despedida para la gente que nos está viendo y escuchando. Qué bueno que pregunté. ¿Qué vas a hacer, Marta? Ya me dejaste con la curiosidad. Podría haber dicho alguna cosa impropia. Yo quiero agradecer a Julia, a Ediciones Escaparate, la invitación que nos cursaron para ser parte de esta presentación y leer, en mi caso particular, así como de primera mano o de primicia, este librito que de verdad es maravilloso. Es casi una enciclopedia, ¿no? Y de verdad es muy valioso, es un texto muy valioso que efectivamente no puede dejar indiferente a nadie y que deberíamos, alguien no sé si lo decían, se debería propiciar su incorporación en las lecturas de las nuevas generaciones, porque están, lamentablemente, la historia que se hace o que se enseña ya, o sea, estamos en el siglo XXI, pues, ¿ya? Entonces hay que hacer algunos cambios no menores, digamos. Y este es uno de los libros que yo creo que todo el mundo, todo estudiante, toda chica debería leer, porque reconocer estas figuras que fueron marcando, como tú bien decías, nada sale de la nada, ¿ya? El movimiento feminista y de mujeres hoy día no nació ayer, ya no salió de la nada, no es que alguien dijo, no, esto es producto de un proceso histórico con altos, bajos, avances, retrocesos, que nos ha llevado a donde estamos hoy día, como todos los procesos sociales. Entonces, tiene un valor el libro que yo, de verdad, yo disfruté mucho leyéndolo, lo disfruté, ¿no? Entre la anécdota, pero de verdad fue un disfrute leer el libro para mí. Así que yo te agradezco, Julia, te vuelvo a agradecer y bueno, a seguir hincándole el diente a esos espacios que quedaron por ahí que no se sabe qué pasó, cómo se disolvieron, sin los centros Belén de Zárraga. Bueno, eso queda un desafío ahí, ¿no? Seguir esa pista, pero hay harta pega por hacer en el campo de la historia de las mujeres, todavía hay mucho por hacer. Mucho. Bueno, por mi parte, gracias por la invitación. Fue, como dije, un honor haber leído el libro, comentar un libro, hacer este diálogo entre nosotras online y también llegar a las personas que llegamos o que pueden escucharlo en otro momento, que yo creo que también eso democratiza los saberes y que en estos circuitos ha permitido tal vez eso, a través de lo que las personas que pueden acceder a online, que también tiene un costo, el internet. Y quiero también decir en esto que me recordé, porque yo pertenezco a la red de historiadoras feministas, que también en esto de las discusiones, nosotros hicimos el primer congreso de historiadoras feministas del 2018, nos tocaba el año pasado hacerlo, la primera vez lo hicimos en Santiago, muy autónomamente, no con el recurso externo propiciado por alguna universidad, y no pudimos por la pandemia y este año decidimos hacerlo, lo vamos a hacer híbrido, online y también ojalá presencial en Valdivia, y eso será la primera semana de diciembre. Estaremos en las redes, tenemos ahí página web, Red de Historiadoras Feministas, estamos en Facebook, en Instagram, y estaremos también abriendo, pensando yo en esto que decían ustedes, para que envíen ponencias, las que están escuchando, Julia, si se quiere motivar, luego vamos a dar las informaciones como no va a ser presencial, no vamos a tener tantas mesas, porque para hacerlo online es muy cansador, pero sería un honor tenerte, y también es un espacio muy feminista, y de muchas cosas que hemos hablado aquí, de la crítica a la academia, al machismo que habló Julia, al acoso sexual que también está presente en las universidades y que lamentablemente en los departamentos de historia se ha reproducido y partió desde ahí algunos de los hechos, y como red historiadora estamos querelladas a través de una de nuestras compañeras por uno de esos historiadores. Entonces es bastante político lo que nos toca
y por tanto seguiremos ahí levantando la voz y hablando de feminismo, ya no solo de género, género sí nos ayuda, pero la clave es feminista, y así como lo fue Belén de Zárraga y otras, Teresa Flores y otras, que hablaron en medio de desiertos y teatro, también nosotros hablaremos dentro de academia y fuera de la academia. Así que con eso, que menos mal que me acordé, me despido. Gracias. Pues muchas gracias nuevamente Marta, Gina, pues Javier, a Ediciones Escaparate, pues a todas las y todos que están por allá atrás de, viéndonos. Pues para mí es bueno, habíamos esperado bastante, ¿no? El libro ya había salido hace rato. Y bueno, pues ya vendrán también otras presentaciones con otras colegas también. Encantada de participar en el encuentro este de historiadoras feministas. Eh, y pues, y a todas las estudiantes, ¿no? De historia, especialmente a las feministas, pues que pues es a investigar, vamos a investigar, y vamos a pues nosotras aquí con las colegas pues ahí tirando pues de espacio, ¿no? Donde pues pueden ir a seguir escarbando, porque claro, una no pues no lo puede hacer todo, sino que esperamos que esto pues realmente les sirva para a las nuevas investigadores, pues, investigadoras, y que esto se siga develando, ¿no? Porque todavía hay mucho que conocer, ¿no? Entonces realmente es como pues enunciar, ¿no? Un poco, pero todavía hay muchos por saber, ¿no? Mucho por historiar. Entonces es una invitación, ¿no? Que se hace con esto, con un libro de investigación histórica, ¿no? Porque a veces es como, se piensa que son un poco aburridos, ¿no? En general, ¿no? Pero invitamos, pues, la verdad, pues, no sé, o sea, aquí las colegas, pues, lo pueden corroborar, pues, escribo, pues, para todo público, ¿no? Entonces, creo que eso es pues es otro valor, ¿no? Que también entrega el libro y que pues también puede circular pues por diferentes, pues no es para especialistas, ¿no? No es para Exacto. gente que estudia historia, no es gente que le gusta el chisme también, le puede gustar este libro. La cosa sabrosa. Claro. Entonces, pues que lo disfruten. Buen provecho para las lectoras, lectores, pues que, que se acerquen pues a Escaparates a conseguir pues este libro. Muchas gracias, Julia, Gracias a muchas todos. gracias, Gina, Marta. Una cosa que una persona había preguntado, yo le voy a responder también, que me preguntó cómo poder adquirir el libro desde Ciudad de México. Le voy a decir que escriba edicionescaparate1@gmail.com porque hay que ver por el tema de los costos de envío. Entonces, pero puede comunicarse a ese correo, edicionescaparate1@gmail.com, para ver cómo se puede coordinar ahí un envío o algo para que pueda adquirir un ejemplar de este libro. Yo igualmente espero ir a Chile en diciembre, entonces pues yo creo que a lo mejor también me Sí. podría tener pues... Una cantidad de Viste, hasta ejemplares. vendiste un libro. Hasta vendiste el libro, Javier, ¿viste? Sí, ya hay varios encargos de acá de colegas de acá y de amigas, sí. Surtió efecto en la presentación. Yo quería decir una última cosa, para mí Sí. también es muy, muy importante pues de que se haya hecho esta primera presentación desde pues lo no central, ¿no? O sea, desde el sur, pues desde Concepción, pues Coronel, que está la compañera acá, en fin, ¿no? Creo que pues es muy importante también pues descentralizar, ¿no? Pues siempre en Santiago, no sé, o acá en México, en Ciudad de México, ¿no? Entonces creo que también es importante pues también a conocer las colegas de allá del sur. Y pues muy honrada con los comentarios y gracias, pues muchas gracias nuevamente por la presentación. Muchas Gracias a gracias ti, Julia. a Gracias, ustedes Javier. también. Ajá. Y para finalizar, les voy a decir que el próximo jueves hay otra presentación de otro libro que se llama A todo o nada por la revolución. Política, subjetividad y estrategia revolucionaria en el PRT-ERP, de la editora Antonella Álvarez. Y que están todas y todos invitados a que puedan conectarse también a la misma hora, 19 horas Chile,
para que puedan ver y escuchar la presentación de ese libro que vamos a estar lanzando ya en forma virtual el próximo jueves. Así que un gusto nuevamente, le doy las gracias y nos despedimos de la transmisión hasta un nuevo encuentro. Muchas Listo. gracias. Chao, chao.